Esta historia del dominio del fuego se produjo en el mismo momento, hace unos 500.000 años, en los dos extremos de Eurasia, en China y en la Bretaña francesa. Luego se propagó como un reguero de pólvora por todos los sitios habitados por humanos. El fuego se convirtió en un compañero más en nuestras vidas, ya que las mejoraba considerablemente. Endurecía las puntas de nuestras armas. Nos defendía de las bestias salvajes. Nos daba luz, calor y seguridad durante las largas noches oscuras. Nos alimentaba. Su conquista fue difícil y llena de fracasos. Fueron necesarias miles de tentativas para llegar al concepto de que el fuego podía ser encendido, conservado y apagado por el hombre. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira, y en el audio escuchamos un clásico pedacito de un documental que se llama La Odisea de la Especie, narrado en español de España, tal como nos acordamos de la En escuela. español castellano es pues de Castilla, o más conocido vulgarmente como en español de España. Y pues es una aproximación a cómo, o una imaginación de cómo seríamos los seres humanos en este proceso evolutivo al ir descubriendo todas estas cosas, ¿no? Entre pasar nuestras fases de Homo sapiens, a Homo sapiens sapiens, etcétera, etcétera. Sí, es que en principio bueno, esto es complicado, ¿no? Porque hay muchas teorías detrás, ¿no? Pero se piensa que el fuego es, de alguna forma, esa luz que empezó a guiar a la sociedad humana, o a civilizar a la sociedad humana, Sí. empezó a civilizar espérate, sí. Sí, no, medio como que me trabé, ¿no? Como que dije dos cosas. Pero sí, la idea es esa, ¿no? Que a partir de este descubrimiento o este amansamiento, control de esta energía, Uh-huh. la sociedad cambia por completo. Dejamos de ser nómadas para transformarnos en seres más sedentarios. ¿Por qué? Porque teníamos el control sobre los elementos. Claro, y de alguna forma lo que te cuentan es que claro, el fuego te dio como le botas pues lo dice ahí muy bonito, que le botas la carne y la carne da este olor y este olor te da la sensación de esto huele bien y sabe bien y entonces nos empieza a gustar y el fuego se vuelve como también este recurso de placer y de satisfacción. La comida estaba más rica, era más fácil de procesar. Y luego de eso viene todo esto, ¿no? Que puedes endurecer tus armas con el fuego, que puedes crear barro y un montón de cosas. Entonces es esta, claro, pero eso es como una especie de dios en todas las mitologías. Hay una conexión muy fuerte con el fuego y el inicio de la civilización y como este encender de la inteligencia y de la capacidad humana. Sí, sin irse tan lejos, ¿no? El fuego de Prometeo, por ejemplo, Uh-huh. es una metáfora muy cercana y tal vez una de las más conocidas. Los dioses dicen, no, ya hasta aquí nomás con la humanidad, porque pues ya no. Uh-huh. Nos llevamos del fuego, del conocimiento, porque están volviéndose muy... Ya no nos dejan tributo, ya no nos brindan pleitesía. Claro. ¿Quiénes se han creído estos? Nos llevamos del fuego. Y bueno, Prometeo dijo, bueno, si no son malos, si ellos están como que son víctimas de las circunstancias también. El ser humano de alguna forma es eso, ¿no? Como una víctima de la circunstancia. Nadie pidió estar aquí. Es que es verdad. Nadie llegó a este mundo, bueno, dependiendo de lo que creas también, porque hay gente que cree que uno
tiene como ya preestablecido como su porvenir, y no me refiero a cuestiones del destino, sino que decide no sé, por voluntad propia venir a este mundo. Pero no, hoy estoy No, no hecho estamos nada finos. hoy estoy hecho un nudo. Sí, estaba pensando justo ahorita, pues al ver la vela que tenemos de aquí y recordando un pasado no tan lejano y quizás no tan lejano de nuevo, cuando nos quedamos sin luz, el fuego Claro, significaba luz. Y perdimos como esta, o sea, para nosotros de alguna forma el fuego es luz ahora. Pero perdimos esta parte como más esencial, si quieres, o más primitiva de que el fuego es realmente un ser que te da muchísimas cosas. Es decir, estando afuera pues en el bosque o en el desierto, tener un fuego encendido significaba que podías seguir vivo, no solamente que podías ver, sino que alejaba a las bestias que te podían atacar, pero te mantenía caliente y a la vez significaba todo. Tus alimentos se cocinaban, tu barro comenzaba a existir y con eso podías hacer muchas cosas. y es que eso es bien Nosotros, interesante. Ay, ajá, perdón que, sino que se me vino la idea. ujú, En en este libro de Mircea Eliade de los herreros y... Uy, se me fue el nombre, les debo el nombre, pero en este libro él hace como esta acotación como bien interesante de juntar o poner al mismo nivel el dios, este dios herrero que era de alguna forma el dios portador del fuego, no necesariamente el herrero como lo conocemos ahora, sino como este ser que es capaz de controlar ujú, el fuego ujú, al mismo nivel de los dioses más poderosos que te puedas imaginar. exacto. Y no es gratuito. Ahora es que, claro, ahora con el confort en el que vivimos, damos muchas cosas por hecho. Ujú, Por ejemplo, el fuego no nos cuesta absolutamente nada. Entonces, no le damos un valor extra. Lo seguimos utilizando para ciertos rituales, o sea, lo seguimos usando como un medio de claro, es un elemento conexión o ritual. un elemento un ritual importante, pero en sí, en principio no lo sentimos como una necesidad insolventable. Claro, es lo que digo, es como que le tenemos presente por Sí, reminiscencia y sí, porque sabemos lo importante que es. Si hasta las cocinas, ya es como el microondas, que no sabes qué es la inducción o la vitrocerámica, que son estas cosas que calientan, claro. pero ya no ves el fuego como antes. Y por eso te decía que es bien interesante entender al fuego Ajá. en la actualidad como un recurso retórico, Ujú, más que como un elemento primordial. mm, Y te digo en el día a día, no como en la profundidad o ya buscando o rebuscando los conceptos, sino en nuestro diario. Ese es el término, usas la definición, usas la palabra para referirte a cosas que no tienen necesariamente nada que ver con el elemento en sí. ujú. Claro, me perdí, estaba pensando en un montón de cosas. Es que sigue siendo como muy cautivador ver la llama, por ejemplo. A mí me Claro, gusta muchísimo, que es como ver las nubes, que te quedas viendo una cosa que va teniendo sí, sí. forma y luego en realidad sí te mete en un estado distinto de pensamiento. Sentarse frente a la chimenea es una cosa Es muy bonito, increíble. ajá, sí. Y ver. Es Pero súper hay entretenido y me parece que te llama justo a estar callados porque el fuego como que hace sus propios se soniditos, mueve. se mueve, cruje, es como, sí, es una especie de pequeña pantalla pues de tu propia imaginación Y no te decían que no tenías que ver mucho al fuego porque como que te entraba algo, era como una especie de maldición si veías mucho tiempo al fuego. no, Yo me acuerdo que había ese miedo. Para al mí, de los señores de la suelda nomás, en ese no, pero mundo. para mí cercano al fuego había dos cosas. Esto de no verle durante mucho tiempo porque había algo te pasaba Ya, y que si estabas mucho tiempo cerca del fuego te ibas a orinar en la noche. Eran las dos cosas que a eso mí me nunca decían. había oído. No sé si era para que no estemos sentados ahí en la chimenea Para que y... luego no se les ocurran cosas. Claro, no, o sea, no sé, pero eran dos cosas que tengo como muy cercanas a esta idea del
ver el fuego. O sea, bueno, pues en este caso la chimenea, que era la fuente de fuego o el fuego más cercano fuera de la cocina. Claro. Pero en la cocina, más que ser cercano a ti, prohibido. o más que existe una relación con el fuego, la persona fuego, es un instrumento. Claro. Entonces no hay una relación tan directa, a diferencia de la chimenea, que si quieres es diferente porque tienes que estar constantemente alimentándole, porque hay una relación entre el ser y el elemento, o sea, entre estos dos seres que están como yo te doy, tú me das. Es una constante. ¿Es un qué? Es un reggaetón. No. Por favor, no entremos ahí. Y luego pensaba que, claro, la forma en la que el fuego mismo se nos devuelve como este ser ancestral tan fuerte es con todos los incendios. Lo que pasó en California, lo que pasó Claro, aquí últimamente mismo, sí. en Australia, el Amazonas que también se estuvo quemando. De alguna forma encuentra la manera este ser de volver a mostrarse como este ancestro gigante, poderoso e incontrolable, porque claro, nosotros no podemos hacer nada. Cuando pasó lo de Tababela, que, bueno, nos queda muy cercano a nosotros, todo el incendio que hubo de la quebrada de Tababela hasta Puembo, estar parado ahí a las 8 de la noche, viendo cómo el fuego consume la naturaleza, y es un calor tremendo, y es una luz también muy potente, y tú eres impotente. O sea, sí. No te queda a ti más que una sensación total de impotencia. No puedes hacer nada frente a esta deidad, si quieres verlo así, para no nombrarlo de alguna forma negativa, porque no creo que se lo merezca. Claro, no puedo hacer absolutamente nada. Tal vez por eso los griegos nombraban a los fenómenos naturales a través, o bueno, interpretaban un poco los fenómenos naturales a través de deidades, porque son seres incontrolables que están fuera de nuestro entendimiento en principio, y contra los que no podemos hacer absolutamente nada. Es que toda deidad ancestral era monstruosa, al fin y al cabo, era Claro. avasalladora en bien y en mal, entonces no había como una digresión de cosas morales. Y sí, yo creo que luego también un poco lejos de la tragedia, sí es un espectáculo como ver todo arder. Es realmente espectacular en ese mismo sentido, así como apoteósico de un dios, porque cuando tomas de esa distancia supongo que por eso puedes imaginarte que hay un ser como súper fuerte y súper intenso que crea esto, es porque tienes la capacidad como un poco de disociarte de la tragedia y decir, wow, esto es increíble. O sea, es un espectáculo a su manera, por ser de la naturaleza, un espectáculo muy, muy fuerte, muy bello. Y es que hay también cierta poesía en la destrucción. Uh-huh. Claro, en este sentimiento de completo, ¿cómo sería? No es abandono, sino de completo... Impotencia, sí. Sí, no, pero no es impotencia, es sentirte, no es vulnerable, sino es sentirte pequeño. Ah, claro. Te sientes muy pequeño ante un acontecimiento como ese. Claro, ajá. Porque realmente nosotros tenemos la gracia de ser seres pensantes, ¿no? Y capaces de razonar. Y eso nos da dentro de todas las conexiones cerebrales que hacemos y los procesos psíquicos que tenemos este gran universo que nos permite crear nuestra imaginación. Uh-huh. Y claro, dentro de nuestro imaginario y nuestra imaginación podemos generar un sinfín de posibilidades. Ahora, cuando te enfrentas a la realidad, no, porque tú te puedes imaginar cosas. Digamos, tú te puedes imaginar un gigante. Uh-huh. Nunca en tu vida has visto un gigante, pero te puedes imaginar un gigante. Uh-huh.
Ahora, ver cómo el fuego consume un árbol, por ejemplo, es mucho más potente que, que cualquier forma de imaginación. Me explico, como que aunque tengamos todo el poder en nuestras manos, somos incapaces de llegar a sentir lo que se siente. Uh-huh. Sí, y yo creo que igual a ver, como lo interesante es que de alguna forma entendías que luego de todo eso era una especie de ciclo, es decir, luego de todas estas llamas tan intensas y de esta presencia tan masiva que igual te podría consumir, si no te consume es el principio de otro ciclo, porque de nuevo la tierra se alimenta de las propias cenizas, vuelven a crecer nuevas plantas, es decir, después de esta presencia hay como una especie de colofón de volver a existir, y ahí está como esta cuestión del ave fénix, ¿no? Este bicho de fuego, este pájaro de fuego que muere, se quema a sí mismo y vuelve a nacer de sus cenizas. Entonces de alguna manera hay toda Pero esta apreciación de un ciclo que igual te llena, ¿no? Porque de alguna forma es como muy semejante a los seres humanos en ese sentido. Vas decayendo o vas creciendo y luego tienes niños y luego esos niños crecen y luego mueres y luego así. O sea, te hace sentir como de alguna forma otro ritmo de existencia conjugado con la existencia del todo, de este todo tan grande y tan salvaje y tan poderoso. Claro, esa chispa de poiesis, y esa generación de poesía, esa capacidad que tenemos nosotros de reinterpretar la realidad nos permite entender las cosas desde diferentes lugares. Uh-huh. Pero claro, tal vez también es una forma nuestra de defensa, porque tenemos que de alguna forma maquillar lo duro que es la naturaleza. Uh-huh. Es terriblemente agobiante. Uh-huh. El pensar lo chiquitos que somos y lo frágiles, dice, Ay, justo hoy me salió un pequeño video de Instagram sobre un artista que su papá falleció y pues el papá era una persona muy importante, no recuerdo el canal, pero es un canal que tiene videitos muy bonitos y muy bien narrados. Entonces, claro, su papá fallece y ella estaba muy triste y su papá había pedido ser cremado. Entonces ella toma un poco de las cenizas como pues entre el duelo y todo esto y las comienza a ver en el microscopio. Y cuando la acerca ve que las cenizas se veían como cuando ves estas imágenes del Hubble y así del uh-huh. universo, como estas pintitas brillantes, como estas especies de surcos y oleadas de cosas y así. Entonces seguía como sacando más y más y veía cada vez como estos distintos pequeños microescenarios del universo. Entonces para ella se volvió su obra y era una forma de decir que pues eso, ¿no? Lo que siempre se nos dice, que cuando tú te mueres regresas a este todo más grande y ya no eres ausencia, sino eres una presencia tan gigante como el mismo universo, como el mismo cielo y como las estrellas que están ahí todo el tiempo. Entonces era muy bonito, ¿no? Porque es a partir de todas estas pequeñas cosas, porque de alguna forma estamos hechos de todos los mismos minerales que están en el espacio. Entonces me hacía muy bonito, es una obra muy poética y muy decidora de esta relación que tenemos con el fuego y todo su ciclo. Sí, claro, en medio de esta búsqueda como de sentido, uh-huh. O no, tal vez no es de sentido, sino es como esta búsqueda narrativa a través del fuego. Me llevó a esto, a lo que estamos conversando, a darme cuenta que para nosotros como seres humanos dejó de ser importante el fuego como elemento y terminó siendo muy importante la metáfora del fuego. Uh-huh. Trajo un pedacito muy cortito de un poema de García Lorca que dice así: esta luz,
este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora, este llanto de sangre que decora, lira sin pulso ya, lubricatea, este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora. Son guirnaldas de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido, y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia. Me gusta mucho esta relación que hemos generado a través del tiempo, digamos, como te decía al inicio. Dejamos de un lado el entender al elemento como elemento simplemente. Ujú. Y por su valor lo volvimos metáfora. O sea, lo teníamos que mantener vivo de otra forma. Ujú. Y se transformó en una forma, o sea, mejor dicho, lo teníamos que mantener vivo. Y lo llegamos a transformar en una forma de expresar cosas Ujú. que de otras formas no podríamos entender. Ujú. Y eso se me hace muy bello, porque es darle como un valor de inmortalidad a un elemento que parecería superficial o vano. Sí, desde nuestra lectura tal vez un poco sí, porque ya nos hemos alejado tanto de él en su forma salvaje, que tal vez sí nos hace falta como... Que a mí por eso se me hace muy bonito los poemas y los mitos y todas estas cuestiones donde les recuerdas como en esta forma de presencia y de seres Sí. que o bien se te dieron como un regalo o bien tuviste que luchar para ganarlos, pero no era gratuito, siempre había como una causa, una consecuencia, un proceso. Hay mucha magia como para obtener estas cosas, principalmente el fuego, porque el agua de alguna forma es como que siempre está. Es complejo. El fuego en casi todas las historias que ya después les voy a contar, tenías que encontrar la forma de que aparezca. Sí, Pues yo me imagino, y por eso está el audio del inicio, que fue algo como muy fuerte en la psique humana, esta cosa de decir, ¿qué? Esta cosa se prende y esta cosa que se prende no solo quema, también me da cosas, me hace feliz. Me provee de una cosa que no he podido sentir de otra manera. Ya nos vas a contar luego, pero me imagino que hay mucho en el mito del fuego, de este dar, desaparecer, quitar, Ujú. volver a dar, Sí. mucho de perseguir, Ujú. como que de alguna forma la representación antropomórfica del fuego termina siendo una especie de bromista, o ligado a estos seres como que te dan y se van. No pienso en Mm. este clásico mito del fuego de la Amazonía, Ujú. en el que este ser se aparece y te da, no te da, tienes que quitarle, Ujú. pero termina siendo como un ser agresivo, ¿no? Es como muy... Claro, pero es la forma del fuego, ¿no? No le Sí, podrías exacto. describir de otra manera. Hoy un poco empezamos el programa como el fuego, volubles y, Sí. y sin control. Pero Casi bueno, siempre. para aterrizarnos un poco, voy a contarles una lección de Fernando Pessoa. Un día, estando lejos de casa, oí el estruendo de un fuego que me pareció que venía de la parroquia. Se me ocurrió que tal vez el fuego hubiera prendido en mi casa. Antiguamente, el pavor de que pudieran perderse mis manuscritos se habría apoderado de toda mi alma, pero noté, con doble asombro, que la posibilidad de que el fuego hubiera prendido en mi casa me dejaba indiferente.
casi feliz ante la idea de que, al destruirse sus manuscritos, mi vida se simplificaría. Antiguamente, la pérdida de mis manuscritos, de la obra fragmentaria más cuidada de mi vida, me habría llevado a la locura. Ahora ya la contemplaba como un incidente azaroso de mi destino, no como un golpe mortal capaz de aniquilar mi propia personalidad al aniquilar sus manifestaciones. Entonces empecé a comprender cómo acababa por cansar de todo el esfuerzo continuo de la perfección inalcanzable, y comprendí a los grandes místicos y a los grandes ascetas que reconocen en el alma la futilidad de la vida. ¿Qué habría de mí en aquellos papeles escritos? Antes habría dicho todo, hoy diría nada, o poco, o algo extraño. Me había vuelto objetivo para conmigo, pero no alcanzaba a distinguir si con esto me había encontrado o me había perdido. Me gusta esta lección y quería compartirla porque me he sentido últimamente un poco así también, con el paso de los años y el paso del tiempo y el conocimiento que adquiero y el conocimiento que pierdo también. eh, he entendido un poco esta relación como, ¿cómo decirlo? Como cercana del ser humano con el fuego o de nuestra psicología con nuestra realidad. Hay esta frase de Schopenhauer, de Schopenhauer, ¿Cómo más podía terminar eso? de Schopenhauer, que dice: lo que la lluvia es para el fuego, eso es la piedad para la ira. Y me gusta mucho esta frase porque siento que en cada etapa de mi vida la entendería o lo hubiese entendido de una manera distinta. Y me gustó como entender esta relación que tiene como nuestra existencia con el elemento del fuego. Y cómo con el paso del tiempo podemos ser eso, ¿no? Podemos ser fuego, pero desde otro lugar. Bueno, Puedo entender, claro. me puse abstracto, pero bueno, por ahí va un poco la idea del compartir esto. Yo me acuerdo de una frase que me gustaba, me parece que es del pájaro Febres Cordero, que decía: el cigarrillo es el ser más noble porque da su vida mientras tú le estás dando tus pensamientos, ¿verdad? Algo así, es una Lindo, especie sí. de parafraseo. Y pues se me hacía muy bonito porque es verdad, o sea, todo lo que tú vas pensando, él te lo regala en humo y se vuelve humo, y esos pensamientos se volvieron humo. Que sí. El humo, con el humo también tenemos una relación bien interesante, bien poética. Es que encontramos eso al final. Claro. Como elemento aislado no representa absolutamente nada. Igual que el fuego. Es que no puedes separarles porque De hecho, viven todos juntos. El significado, pero me refiero al significado que le terminamos dando nosotros. O sea, no sé si la oruga se pone a bailar alrededor de una fogata. Está bien, ¿no? Sí. Claro, somos los únicos que tal vez, pues es muy vano decir, a mí siempre me da un poco de sobrecogimiento. Sí, no los únicos, pero desde nuestro lugar.
Pues en realidad toda la parafernalia que hemos creado, si es nuestra, es decir, los animales Sí, no sí. se les ocurrió el incienso para ponerle en un pequeño cacharro decorado para que salga el humo, etcétera, etcétera. Entonces sí, claro, nosotros somos los únicos que tenemos esa clase de adoración con chuches y parafernalia y oraciones y demás. Y es muy bonito de nuestra parte. ¿Seremos los únicos? Eso será un tema para otro programa. Y claro, estaba pensando que ayer estaba viendo los Expedientes Secretos de X, Sí. como los primeros capítulos. Y claro, hay una parte en la que encuentran unas pruebas de extraterrestres y demás y las dejan como en el hotel. Y cuando regresan está todo prendido en llamas porque claro, quieren evitar que se sepan estas cosas. Entonces se me vino esta cosa, ¿no? De que era antes muy común cuando querías acabar con algo, la solución era como fuego, así no iba a haber más. Es que creo que sigue siendo, porque Y te siento, o sea, te sabe terminal, así como pucha, todo es se que no quemó, puedes hacer nada. ya no hay nada que hacer, ajá. Y creo que sigue siendo un poco así. O sea, creo que del fuego no puedes recuperar las cosas. No, todavía no. Pero claro, es como, ay no, ahora todo estaba en la nube. Ah, no, bueno, Pero en ese entonces sí eran como las únicas pruebas. claro. Ajá. Pensando que entonces no sí, había como- ni computadoras, sí. Claro. Pues sí, y como tú decías al inicio con Prometeo, que es tal vez una de las formas de las historias más comunes alrededor del fuego que nos da vida, porque somos occidentales y es como de las historias que más nos conocemos. Eh, está ahí, claro, ¿no? Es interesante porque es la relación Zeus-Prometeo. Zeus Sí. es el que nos crea a nosotros y nos manda acá a la tierra y andábamos aquí viviendo. No andábamos, andaban los hombres sin Pues es mujeres que ese viviendo ahí. mito se repite mucho también. Sí, sí. Pero particularmente pues les voy a contar varios mitos alrededor de esta cosa del fuego. Y estos vienen de este librito, lo menciono porque luego me olvido, que es La recopilación de mitos vinculados al fuego de An el Om. An Lom. Lom. Lom no es del hombre. Lom, no sé. Bueno. Así estaba escrito. No, espero, no. Voy a asesinar muchas palabras de aquí en adelante. Y claro, ella hace esta relación al hablar sobre Zeus, que es el rayo, es decir, este fuego que viene desde Claro. el cielo y te quema y es muy salvaje y no sabes qué va a pasar. Y Prometeo, que es el que agarra el fuego y ya domesticado se los da a los hombres y les enseña cómo continuar con esta domesticación, que es lo que le vale el castigo eterno al pobre Prometeo. Pero entonces el que le pican su costado. Sí, un águila le devora el hígado todas las Sí. noches y en la mañana le crece y así por Sí, sí, ejemplo. sí. Entonces, claro, es interesante, ¿no? Yo nunca había pensado en esto, en que Zeus es el fuego salvaje, que al fin y al Sí, cabo claro. Zeus es es un ser terrible. Claro, es la destrucción. Es la destrucción y es la creación. Y el porque poder, él claro, es sí. terriblemente fecundo. O sea, a toda persona, al pobre ser que tocaba, pues lo embarazaba. Que piensa también que no es, y no es gratuito, sino porque el rayo y el trueno vienen con la lluvia, y la lluvia es vida. Ujú. Entonces hay mucha relación con eso. Es como, bueno, Dios nos está dando cosas, pero bueno, pero es malvado. Claro, pero y luego tienes Jesús como un Prometeo ahí que viene a decirte, Bueno. no, miren, háganlo esto en paz, podemos hacer así. Porque claro, ¿cuál fue el problema entre Zeus y Prometeo? Es que los seres humanos vivían, pero vivían tranquilos, pero eran como una especie de animalitos. No tenían inteligencia ni, digamos, esta chispa al fin y al Claro. cabo que te da el fuego como pues de curiosidad, de creación, nada, solamente vivías aquí. Entonces Prometeo le daba mucha pena eso, porque él nos creó. Entonces, él nos creó, nos dio vida. Entonces, claro, él lo que quería era que tengamos esta chispa, o sea, que podamos estar un poquito más cerca de los dioses en estas capacidades, o así como más, más diferentes al resto de animales. Entonces, el problema está ahí, porque él va y nos lleva el fuego y nos enseña muchas cosas y luego no debiste. Pero con el fuego y todo esto y toda la creación y toda la imaginación y toda la inteligencia viene todo lo malo, viene el odio, viene la discordia, vienen las peleas Claro, entre es los que seres humanos. eso te iba a decir, pero tal vez más que prometer ser
un símil entre Prometeo y Jesús, creo que es un símil entre Prometeo y Lucifer. O sea, luz de la mañana que baja y se enamora, o sea, bueno, no solo, pero con los ángeles en el libro de Enoch dice. Ujú, Vienen los ángeles, se enamoran también de las mujeres. ujú. O sea, terminan generando una relación más directa con el ser humano. Ujú. Justamente por esto, y le dan el conocimiento. En este caso no es del fuego como tal, pero es un poco lo mismo que Prometeo, la llama del conocimiento, es Una prender chispa, esta ajá. chispa en el ser humano, lo que le lleva a ser condenado, igual que Prometeo. Ujú. Sí, es una de las formas más... es una forma muy bonita de explicar muchas cosas. Pero es interesante pensar, ¿no? Y... Como, ¿por qué quien nos... O sea, entendiéndonos a nosotros como humanos, Ujú, supongo que tú y yo somos, ujú, espero sí. pensar, bueno, quién sabe, y los que nos rodean. Ujú, Claro, nos imaginamos que Dios Todopoderoso, pon el nombre que tú quieras, no importa, está sobre todo y sus decisiones son inexpugnables ujú. y son irrebatibles y de... Inexpugnable es irrebatible, Sí, más o menos. bueno, no le puedes llevar la contra, Ujú, pero no te acercas a él directamente. Con quien generas más apego es con este otro ser que es de alguna forma el que tiene un vínculo contigo. ujú, Tú dices, bueno, allá está alguien más, ujú. es el más poderoso, pero con él, a él respeto y miedo. ¿Cómo es que decían las abuelitas? Eh, Adiós de, ¿cómo era que decían? ¿Cómo es esta frase? Al único que le tengo miedo y adiós, es algo así. Bueno, No sé. Eso me suena a frase de atrás de un camión. no, pues sí es frase de abuelita. Eh, claro, pero a Dios le tienes miedo, pero Ujú. con este otro no, porque con él generas una relación. Y eso es Claro, interesante. porque te ve de una forma distinta. Pero claro, pero ¿qué es lo que nosotros... Claro, nosotros cómo luego contamos la historia? Dios lo condena, Dios lo Ujú, castiga. ujú. ¿Por qué? ¿Qué hizo él para merecerse ese castigo? Llevarle la contraria, Sí. hacer algo que le dijo, no hagas esto y él lo hizo, entonces te castigo. Ujú. Terrible. Eh, sí. Es como controlar el fuego, o sea, me voy a enojar con el fuego porque me quemó. No puedo enojarme con el fuego porque me quemó. El Pues fuego es fuego. El conocimiento es conocimiento. Bueno, esas son otras áreas. Por el momento, pues bueno, está esta como que es la historia que más conocemos porque es la más cercana a nuestra historia occidental. Pero prácticamente en todo el mundo está un mito al respecto de la aparición del fuego. Entonces, por ejemplo, hay este que es en la mitología védica, que es en la India, el fuego fue traído del cielo a la tierra por Matariswan. Él era el mensajero de Vivasvan, el primer sacrificador, y trajo el fuego para ser usado en los sacrificios. La utilidad primera del fuego, según los Vedas, no es calentar al hombre, sino consumir el sacrificio ofrecido a los dioses. El Rig Veda personifica el mismo fuego como un dios, el dios Agni. Suele estar representado con 7 brazos, 7 cabezas de macho cabrío. El 7 cabezas. fuego, ajá, es todo un ser así súper extraño. El fuego de Agni tiene muchas formas, desde el rayo hasta la chispa de la inspiración y la purificación de las cosas. Por eso los seguidores del hinduismo incineran a los muertos. Cuando alguien muere, Agni envía sus almas junto al humo de la pira funeraria al cielo. Entonces esto está muy bonito porque, claro, de así regresas, nada más te haces fueguito Sí, y te vas y ya. yo estoy muy de acuerdo con... Yo sí quiero que me cremen.
Me encantaría mucho más un funeral gitano, que me cremen con mis cosas. Un funeral satánico. No, 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 no. Un funeral, ¿qué te digo? Como los gitanos, que me cremen con mis cosas, que me prendan fuego, pero alrededor de las te cosas que hacen yo tu quiero. casita y Que todo. me hagan mi casita y ahora todo se volvió Que yo creo que institucional también, y... sí, es horrible. No, pero sí, a mí me gustaría eso, por lo menos. Si se puede, concédanmelo. Que yo creo que también está muy bonito que te cremen junto a tus cosas, porque va por dos lados, ¿no? Por un lado te llevas las cosas que tú tanto Sí. querías y que te significaban, pero también para los vivos significa que no vives con la carga Exacto, es un peso. de que estar anclado sí. al recuerdo de una persona. Si ya simbólicamente le haces esta transición para que el humo le lleve al cielo, lo único que significa es, como les contaba esto del artista, que estás ya en todas partes, no necesitas eh, seguir atado a la memoria. Claro, es hora de mi momento de inteligencia artificial. Que esta temporada va a ser la temporada de inteligencia artificial, pero pues la traes de colación cada... Es que pues, es lo que les digo, está en todas partes. Pero claro, dicen que ahora están haciendo muchas de estas cosas de recuperar, a lo Black Mirror, de recuperar a una persona y mantenerle viva a través de todas estas recopilaciones de imágenes, textos, videos que se hacen. Y esta persona sigue viviendo, en teoría puedes seguir conversando con esta persona a través de los chats porque les alimentas de estas inteligencias. Y para mí es un poquito enfermo y no creo que colabore en nada. Fingir que una persona que ya no está todavía está, porque eso te limita a ti como ser sintiente, pensante y esotérico a entender otras cosas, a caminar otro camino, a enfrentarte a la dureza de la existencia, que al fin y al cabo tiene esta tristeza súper profunda que es la muerte, pero desde ese lugar súper profundo sacas unas luces muy intensas que de otra manera no podrías. Pero si te Sí. rehusas a eso por tu orgullo y por el dolor, Es que porque raíces también, principalmente estás agarrando a las cosas por miedo y a no querer enfrentar otras cosas. Entonces siempre que el motivo de una cosa es el miedo o el dolor o la tristeza, no vas a obtener nada, te vas a bañar en un caldo de esas mismas cosas. Sí, es que es bien complejo. El humano es un ser fascinante desde desde cualquier lado que lo mires. Uh-huh. Es una gran gracia que tenemos. Uh-huh. Y Lucifer nos comparte, porque supongo que nos está ¡Hola, escuchando, Lucifer! de que la frase es temor a Dios, Temor a de lo que Dios. estábamos hablando antes. Va. Por este temor a Dios, claro. Claro, ajá. Sí, no, de ahí, bueno, claro, lo asumimos Eso como... es muy terrible, es una terrible versión tener que temerle a Dios. Exacto, es terrible vivir con temor. Sí, es el principio de toda degeneración, vivir con temor. Sí, hay una película que tiene que ver con eso. Se llama Lázaro, Happy Lázaro, Feliz como Lázaro. Gran película. No tiene nada que ver con el tema de él, pero... Recomendación. Es como, el temor, no, es una como cuestión del las control. cosas. Cuando toque hablar del control, lo del miedo, les podré contar un poco más. En otras historias, para los antiguos persas, el culto al fuego y el uso de la planta tóxica Aoma o Jaoma se remonta a la fase más temprana de la religión nómada aria que conquistó Irán. Atar o Adur, el dios del fuego iraní, fue clasificado en 5 categorías por la clase sacerdotal. Atash Baran, el fuego del templo y del corazón. Boufrian, el fuego como el principio vital en los hombres. Urvasista, el fuego como principio vital en las plantas. Basista, el fuego o el relámpago en las nubes. Spanishta, el fuego puro encendido en el paraíso ante Ormazad, el dios omnisciente. En muchos relatos, el humo sale de alguna resina quemada. Según la planta resinosa, produce algo sobre quien lo está aspirando y le permite ver al dios o subir al cielo a ver a los dioses. No es difícil entonces imaginarse que a menudo, al estar cuidando el fuego, se iban aspirando humos que producían alucinaciones y la experiencia de estar en presencia de un dios. Eso es bien interesante. Ajá.
Esos humos que van al cielo de alguna manera son una forma de conexión entre los mortales de abajo y los dioses de arriba, por lo que serán a menudo los sacrificios de animales y a veces de seres humanos mezclados a la leña y a diversos hongos o plantas, la forma de comunicarse o de pedirle protección a los dioses. Es bien interesante la cuestión de los humos también. Es que no es un elemento que... Primero, en principio no lo podemos entender muy bien porque no lo podemos catalogar dentro de... Bueno, es plasma, ¿no? Pero durante mucho tiempo no lo pudimos catalogar dentro de ningún lugar. Y claro, la fascinación que provoca eso mismo te lleva a imaginarte cosas. O sea, nosotros entendemos el mundo a través de las imágenes que nos hacemos de él mismo, ¿no? Como hacemos una proyección constante de lo que creemos o no, en real o no. Y claro, con pocos elementos tu realidad puede ser manipulada, puede ser fácilmente manipulada. Y elementos como el fuego te pueden llevar a cualquier lugar. Y es muy interesante lo de los humos, porque claro, y cuando piensas en la historia de los 3 reyes magos, de hecho 2 de los elementos que le llevan son el incienso y la mirra. Claro. Son 2 cosas que despiden olores y humos y vapores ricos. Entonces como que nos encantan las cosas que se queman y además huelen bien porque nos hacen... Acá no puedes evitar oler el palo santo y sentir como que o bien estás en una iglesia o ya mismo es Navidad, pero te da una sensación de algo protector, o sea, ya lo guardamos muy adentro de nuestra, al menos de nuestra conciencia de acá, porque ya se te queda así como muy, muy presente esta cosa de sacralidad aunada a estos elementos y te hace sentir bien, te reconforta. Sí, pues es que estos elementos, en particular el fuego, siempre van a estar ligados a alguna fuente de poder, como el dios del fuego de la mitología china. Que es Su-Ran, el dios de la mitología china que vive en el monte Kunlun y enseñó a la humanidad a utilizar el fuego que había creado Suiren. Se lo describe como un guerrero sentado en un enorme tigre. Fue uno de los dioses que ayudó a separar el cielo de la tierra, implementando el orden universal. En algunos mitos se hizo famoso por luchar contra Gong Gong, que era un demonio del agua responsable de las inundaciones. Ambos pelearon durante días y días en el cielo hasta que cayeron sobre la tierra. Finalmente Gong Gong fue vencido y avergonzado. En otros mitos, Gong Gong agitó las aguas del mundo para que fueran a estrellarse contra la barrera celeste, lo que casi produjo un retorno al caos. Gong Gong, me encanta. No, todo lo que tiene, no sé, la relación con la cuestión del mito es fascinante, me parece fascinante, me parece una locura porque siento que se habla mucho desde el adentro, sí, como te decía, muy poco desde el afuera, o sea, muy poco de lo que estás viviendo realmente, pero bueno, hay que separar porque lo de adentro también lo vives realmente, pero lo vives de otra forma. Ya, claro, tal vez desde afuera lo vivimos con un poco más de fantasía, así como imagínate este ser enorme sentado sobre un tigre, te da una cosa así como de wow. Pero claro, pues si el fuego tiene que verse de alguna forma. Tiene que verse así. En cambio, para los quichés de Guatemala, hablan de la época en la que sus antepasados no tenían fuego y padecían frío. Entonces el dios Tohil o Toil, no sé cómo se pronuncia, fue el creador del fuego y tenía un poco en su poder. Así que los quichés, desde su situación de necesidad, le rogaron que les proveyera de fuego, y él se los dio. Pero poco después cayó una lluvia torrencial mezclada con granizo que apagó todos los fuegos de la tierra. Pero Toil creó el fuego de nuevo, golpeando el suelo con sus sandalias, y así volvió a aparecer, y cada vez que les faltaba fuego, él se los volvía a proveer. Entonces aquí tenemos nuevamente un dios quien ofrece el fuego a la humanidad para que los pueblos lo puedan domesticar. La importancia dada al fuego se ve en los hornos iniciáticos quichés, de forma esférica, hechos de adobe y de madera que eran llamados los rituales de Tojil. En estos rituales se representaba el encuentro entre los humanos y la madre tierra, y era un baño purificador. Una vez terminado el ritual de fuego y el agua dentro de estos templos de fuego, se tenía la sensación de renacer. Los vestigios más antiguos se encuentran en Palenque, en México, y en Piedras Negras, en Guatemala, que es
es la descripción de un temazcal. Sí. Si alguna vez tienen la oportunidad de hacer eso, vale la pena. Y es una relación cercana justamente con el fuego, con lo que genera por lo menos. El vapor, Claro. el calor intenso del fuego, sí. Ajá. Claro, ahí en esto juega mucho solamente la intensidad. Bueno, no he estado específicamente en estos, pero en los temazcales en los que yo he estado, te meten piedras calientes. No hay en ningún momento el fuego, pero sí el calor intenso que desprenden estas piedras. Y sí es una experiencia bastante intensa, sobre todo para los que no nos gusta el calor. Pero es muy bonita, si es que alguna vez pueden hacerlo, vale mucho la pena. Ahora, en los mitos de Oceanía, es un héroe el que robaba el fuego y lo traía a la tierra. Olifat, hijo de un mortal y del dios del cielo, vio accidentalmente a su padre a través de un orificio de un coco que estaba bebiendo. Orificio de un coco que estaba bebiendo. Sí, está muy bien. Y decidió irlo a ver al cielo, ¿por qué no? Ascendió al cielo en el humo de una pila de cáscaras de coco. Bueno. Tras pasar por varias aventuras, se ganó un lugar en el cielo. Envió de regreso un pájaro con fuego en el pico, que fue dejado en ciertos árboles para que los hombres pudieran contar con el fuego. Este está muy bonito, me gusta toda la parafernalia, Sí, está muy linda. Muy fantástico, muy mágico. Sí, es muy lindo. Pero no todos los fuegos, o sea, no todos los mitos del fuego vienen, o sea, o te cuentan que el fuego viene desde el cielo. No, porque claro, también la otra gran fuente de calor y de fuego son los volcanes. Entonces, claro, por ejemplo, para la gente de la Polinesia tienen al héroe Maui, que trajo el fuego de debajo de la tierra. Es el héroe quien consigue el fuego después de batallar con el dios del fuego. Maui se dirigió con todo atrevimiento a la mansión del dios del fuego, guiado por la rizada columna de humo que de ahí salía. Halló al dios ocupado en preparar su comida en el horno y habiéndole preguntado a la deidad que buscaba, Maui le replicó que era un tizón encendido. Le dio uno, pero Maui lo llevó hasta el río situado más allá del árbol y allí lo apagó. Volvió de nuevo junto al dios y este le dio otro tizón que igualmente se extinguió en el agua. Por tercera vez le fue a pedir fuego. Y el dios ya se enojó, Claro. rascó unas brasas en su horno y se la dio en un palo seco. Pero él, Maui, arrojó las brasas a la corriente del río. Entonces, ¿Por qué arrojaba? entonces la única forma para que los polinesios el pueblo de Maui pudiera tener el fuego constantemente fue peleándose mano a mano con el dios y obligándole a que le diera el secreto que solamente él conocía sobre el fuego para que Maui lo regresara, fuera de nuevo con su gente y él se los enseñara a crear. Porque ¿de qué te sirve que te den una cosa claro, encendida si al rato se me va a apagar? Si no sabes cómo funciona. Ajá. Es un poco también la metáfora del conocimiento. Ajá. Es como no necesito el... No ahí me sí hagas como, repetir. Claro, ahí sí Enséñame. como Jesús, no me des el pez, enséñame a pescar. Ajá, exactamente. Y es que tiene sentido también. Uh-huh. Porque dentro de todo el fuego es una fuerza incontrolable. Uh-huh. No es... Bueno, nosotros la hemos logrado controlar. Imagínate lo fascinante de la evolución humana, que de todos, que a este guerrero que se sentaba sobre el tigre, ahora lo tenemos aquí prendido en esta vela. Uh-huh. Y lo pagaremos cuando queramos. Por eso también, para mí, hay que tenerle un respeto a las cosas. Sí, definitivamente. Y los mitos lo logran. No solo porque... No porque tenga que ver con una... ¿Cómo decirlo? No porque tenga que ver con una obligación. Uh-huh. No, porque el ritual no tiene que ser una obligación. El ritual tiene que ser... Tiene que ser, si quieres verlo así, un sacrificio. Que es como decía Jung, el sacrificio es volver algo sagrado. Uh-huh. Pero es volverlo sagrado, no es una obligación que tienes que hacer por cumplir con algo. Claro. Tiene que pasar por ti. Tienes que Sí. entenderlo como algo sagrado y transformarlo en eso. Y lo sagrado no es necesariamente doloroso ni penoso. Exacto. Lo sagrado en general tiene que ver con el disfrute, con la autorrealización,
con un deseo profundo. No es es un martirio, porque luego terminamos relacionando sacrificio con martirizar. Porque habrá cosas que sí tengan que ver con el sacrificio, pero no todo es sacrificio. Y es que no viene nunca del dolor, viene de otro lugar. Entonces nunca va con esta cosa penosa. Pues nada, el relato que ya les conté al inicio, este textito que se llama, si es que lo quieren buscar, recopilación de mitos vinculados al fuego, concluye diciendo esto. Cada uno de los relatos es muy sugerente con lo que sucedía cuando se tenía el fuego. Se lo volvía a perder, ora por una inundación, ora por traslado y apagarlo a través de un río o una lluvia torrencial. Una vez apagado, ¿cuánto tiempo pasaría? ¿Cuántas generaciones hasta volver a hacer la danza para prender las llamas? Y en los intertantos se iba tejiendo el mito de aquel dios de pies danzantes y de cabeza de llamas, calientes y sugerentes, que se despertaban en la madera y en las resinas, en la paja, en la pradera. Con la domesticación del fuego empieza a escribirse una nueva historia para el hombre, y es todo aquello que el fuego puede transformar, fundir, endurecer y modificar. De ahí la importancia que se empieza a dar a los cuidadores o a los guardias del fuego, legado que se puede apreciar en ciudades griegas y romanas en épocas mucho más recientes de nuestra historia. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Mente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos el Palo Encebado.